Buenas noches nuevamente, profesor y compañeros. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a comenzar esta sesión. Antes de iniciar con las exposiciones pertinentes para el día de hoy, quiero recordarles que prácticamente hemos terminado nuestro primer corte y bueno, terminamos esta semana, particularmente en esta clase, con estas exposiciones y el 8 de septiembre, creo que es el día viernes, ustedes van a poder ver reflejada ya el registro de notas de este primer corte, ¿vale? Con algunos comentarios también en sus trabajos. Eso para que tengan presente que según el cronograma, para esta fecha tendrán sus calificaciones del primer corte. ¿Listo? Y finalizamos este corte con la semana número 6, que tiene que ver con la caracterización de los grupos religiosos y comunidades del primer siglo. Para esta sesión nos correspondía tener leída el texto de un judío marginal, nueva visión sobre el Jesús histórico, que es el volumen 3, que se llama Compañeros y Competidores. Es todo un tomo que habla de amigos y enemigos de Jesús, del autor John Mayer, erudito del Nuevo Testamento. Entonces le voy a dar el paso a Pablo, Santiago, Lidia y Jaime para que por favor lleven a cabo esta exposición. Voy a pedirles que cada uno se demore máximo 20 minutos para que hoy podamos tener dos exposiciones y la siguiente clase también los otros dos expondrán 20 minutos, pero después de la clase generarán también ciertas preguntas, tanto los compañeros como el mismo grupo, para dinamizar un poco este tema de los grupos religiosos, ¿vale? Entonces, tienen el micrófono ustedes, por favor, inicien con sus exposiciones. Claro que sí, profesor. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Les agradezco. Sí, Pablito, sí se ve. Bueno, permítanme un momento mientras esto se pone un poquito listo. Entonces, bueno, una vez más, un saludo. Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando precisamente de los grupos religiosos del tiempo de Jesús, basado en lo que habla John Mayer, ¿no? Precisamente vamos a tocar en esta primera parte acerca de los fariseos y vamos a abordarlo inicialmente, pues, lo que corresponde a mi persona y mi compañera Lidia. Entonces, en primer lugar, quiero dar una breve introducción. Precisamente como sabemos en el Nuevo Testamento, vemos precisamente que hay distintos grupos, ¿cierto?, que se mencionan. Y hay varios, como se dan cuenta que hay como una breve matización que quiero hacer breve, ¿sí? Entre esos grupos religiosos del judaísmo del siglo I tenemos a los fariseos, ¿cierto?, que es un grupo devoto enfocado pues a la interpretación y a la aplicación de la ley. Los saduceos, una secta sacerdotal y aristócrata conservadora. Tenemos a los escribas, que en algún sentido son los, mejor dicho, la nata de la nata, los expertos en la ley. Sí, y tenemos también a los celotas o celotes, como algunos le decimos, un grupo en algún sentido político nacionalista y que se oponía radicalmente al Imperio Romano aún sin necesitaba tomar las armas, ¿no? Aquí hay unas características, ¿cierto?, que corresponden a ellos. Y bueno, aquí en especial me quiero centrar en los fariseos, ¿no? Y quiero precisamente destacar algo muy curioso y es las imágenes que hubieron de los fariseos en el siglo XX, ¿sí? Y esto es muy importante porque ya, como sabemos, en ese siglo, lo que fue el siglo XVIII, XIX, XX, fueron unos siglos bastante interesantes en cuanto a la teología.
y a devolverse a mirar el texto en su sentido crítico, ¿no? Y precisamente surgieron estas tres interpretaciones que precisamente yo noto. En primer lugar, a los fariseos se les veía también, se les vio como plebeyos urbanos, ¿sí? Precisamente se describe a los fariseos como judíos que apoyaban al proletariado urbano contra la aristocracia rural de los saduceos y que se dedicaban al estudio de la ley escrita y oral. Entonces vemos que en algún sentido ellos tienen una afinidad con el pueblo de a pie. ¿Sí? Ellos no, como tal, no buscan estar tan elevados, sino se buscan acercar. Eso en algún sentido en primer lugar. El segundo grupo que vemos aquí son los fariseos como liberales ilustrados. Precisamente se afirma que los fariseos eran reformadores que se adaptaban a la nueva sociedad urbana y que se oponían al sistema religioso obsoleto de los saduceos, basado en el templo y el sacrificio. Y aquí vale, pues, destacar, ¿no? Que se ve precisamente aquí como ya la atención, ¿no? Precisamente se mira a los saduceos precisamente como aquellos anticuados que no están precisamente en el tenor de la sociedad, que debe haber precisamente un avance, que se debe pasar, que se deben superar algunas cosas que ellos tienen, que son muy aburridos, ¿cierto? Entonces eso en algún sentido es lo que es una posición como personas también normales, pero que son, tienen precisamente su grado intelectual, ¿no? Y también tenemos a los fariseos como buscadores de santidad sacerdotal, ¿sí? Y aquí ya voy a tener un poquito, y aquí precisamente leo, ¿no? Se propone que los fariseos trataban de extender la naturaleza ritual del templo a la vida cotidiana mediante una observancia estricta de las normas de pureza en la alimentación. ¿Sí? Eso es un punto muy interesante y precisamente sale con Neusner, que argumenta que el objeto de los fariseos era lograr en su comportamiento diario, especialmente en las comidas, el mismo estado de pureza ritual que tenían los sacerdotes en el templo. Precisamente, dice Neswer, que los fariseos buscaban entender, bueno, o más bien extender las normas de pureza del templo a la vida cotidiana y la alimentación. ¿Sí? Eso es lo que afirma este autor, es como un estudio más reciente que él hace. Creo que está claro, es decir, en algún sentido decía, venga, eso está muy elevado, lo que se está haciendo, lo que está haciendo el tiempo, pasémoslo a las personas. La idea es que las personas puedan reformar sus maneras de ser. Precisamente aquí está Epi Sanders, que dice, pero a ver, ¿dónde está la evidencia que tú me estás mostrando? ¿Sí? ¿De dónde te lo estás sacando? Yo he investigado, yo he mirado la literatura rabínica y no he encontrado ningún indicio de lo que estás mencionando, ¿no? Y bueno, por el momento quiero dejar ahí, esta es como la primera parte, una introducción. A continuación quiero dejar a mi compañera Lidia, ya va a comenzar a desarrollar precisamente un tema más al respecto de cómo se ve esto. Luego yo voy a retomar dando un poquito de énfasis en algunos puntos que es importante tener en cuenta a esto, ¿no? Entonces, sin más, le quiero dar la palabra a ella, voy a dejar de compartir un momento, ya otra vez volveríamos, ¿no? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, señora. Sí, Lidia. ¿Cómo estás, Sarita? Gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a seguir hablando de los fariseos y voy a hablar acerca de lo esencial de los fariseos, lo que dice John Mayer acerca de lo que son los grupos fariseos. Él hace un esbozo de 6 puntos eh, básicos o claves para saber de los fariseos. Vamos a hablar entonces acerca de los fariseos como un grupo religioso y político y judío, y vamos a hablar acerca de ellos en lo que tiene que ver con el origen y su historia, con la interpretación de la ley, la importancia de las tradiciones orales, las disputas con Jesús, cuáles eran sus preocupaciones características y qué creencias les distinguían de otros grupos. Vamos entonces a ver el origen y la historia de los fariseos. Este grupo surge por allá en el año 150 a.C., siglo II, en el periodo Asmoneo. Aquí ustedes pueden ver en la diapositiva el mapa de la toma de los Asmoneos, el surgimiento que se da tras la revuelta de los Macabeos. Recordemos que esta revuelta pues se da en el año 150 a.C., entonces es coincidente con lo que dice Meyer de que pues como el inicio de los fariseos. Este grupo representa una respuesta
A esa crisis de helenización que está sufriendo esta zona bajo el dominio de Antíoco IV. Recordemos que Antíoco IV pues trató de imponer una cultura griega. Él permitía pues la influencia de filosofías como la platónica, el politeísmo, y esto pues permeaba la cultura judía bajo el mandato de eh, pues de Antíoco. Así es que los fariseos toman una posición importante en ese momento porque ya ellos pretendían prohibir esas prácticas judías. Ah, frente a estas amenazas de nuevas culturas entre los judíos, pues lo único que pretendían los fariseos era mantener la identidad judía. Entonces, ya con el avance del tiempo se cree que el fariseísmo da lugar al judaísmo rabínico. Este judaísmo rabínico, recordemos también que eh, centra pues como su dogma en la enseñanza que ellos tienen acerca de la Torá, en la creencia de que Dios ha revelado la Torá a Moisés y se la ha dado en dos partes bien definidas, una parte que es la escrita y otra parte que es la oral. La escrita pues en lo que tiene que ver con el Pentateuco y la oral con la Misná. El autor también destaca que pudieron ser los fariseos sucesores de Hesidim, llamados también los piadosos. Estos eran un grupo de ortodoxos, eran estrictamente ortodoxos y radicalmente observantes de la pureza pues, de vivir en pureza y de entender que Israel era el pueblo elegido. Acerca de la interpretación de la ley, dice el autor que los fariseos eran conocidos por hacer una interpretación absolutamente meticulosa de la ley, eran exactos en esa interpretación que hacían, analizaban cada detalle, cada palabra de la ley, y esto con el fin de extraer el sentido profundo de su relevancia para la vida cotidiana. Así es que ellos también se basaban en la tradición oral, para ellos era muy importante, y como ejemplo, quiero colocar al apóstol Pablo. Ahorita en una clase anterior hablaba el profe de esto y me recordaba esta lectura como ejemplo al apóstol Pablo, ya que él era discípulo de Gamaliel, y podría pensar, yo lo quise colocar aquí como ejemplo porque leyendo yo decía, eh, es posible pensar que Pablo fuera tan estricto en su actuar, pero también que teniendo esa influencia griega, pues eso le hacía entendedor de esas dos culturas y entonces, si vemos en algunos pasajes, Pablo habla de manera persuasiva. También los fariseos se preocupaban por cumplir la ley estrictamente en la práctica. Entonces, ellos después de interpretar la ley, pues la practicaban al pie de la letra. Ellos, al parecer, hacían una interpretación literal y asimismo lo llevaban a sus vidas cotidianas. Se preocupaban mucho por obedecer la Torá al pie de la letra, ¿sí? Lo que manda la ley y también lo que prohíbe. Ellos no hacían excepciones y tampoco pues ellos transigían con otras opiniones o costumbres. Se preocupaban en colocar en acción lo que habían aprendido de la ley y de sus maestros. Por ejemplo, ellos tenían prácticas que no negociaban, nada negociaban, pero prácticas como el diezmo. Entonces ellos eran muy meticulosos en que inclusive aparte de pagar el diezmo como nosotros lo conocemos, ellos eran tan meticulosos y lo vemos en Mateo 23, que ellos también diezmaban de las aromáticas, de las hierbas aromáticas. Ellos diezmaban también de la menta, el anís y el comino, lo dice ahí Mateo.
También acerca de la pureza ritual, pues ellos eran obsesivos con el aseo de las manos antes de ingerir alimentos. Igualmente, pues con los alimentos y los utensilios que usaban para cocinar estos mismos. Eran tan obsesivos con la higiene porque ellos consideraban que así evitaban el riesgo de contaminación. Consideraban contaminado muchas cosas. Las mismas personas, había personas pues que se consideraban impuras y eso pues lo hemos visto en otros, eh, en otras clases. Vemos cómo había personas que se consideraban impuras y los fariseos pues tenían mucho cuidado de no contaminarse con esto. También guardaban pues el sábado, ¿sí? Mateo 12 del 1 al 14 nos muestra cómo los fariseos observaban estrictamente el descanso del sábado. Ellos evitaban cualquier trabajo o actividad este día porque ellos lo consideraban como una violación al mandamiento divino. Eh, esta manera tan estricta en que los fariseos interpretan la ley se refleja también en el Nuevo Testamento y también lo refleja Josefo. En el Nuevo Testamento lo podemos ver en Mateo 23, 2 o en Lucas 11, 45 y 46, cuando el Señor acusa a los escribas y a los fariseos. Cuando dice en el versículo 2, si me permiten, lo voy a leer, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, que no dan su brazo a torcer, sin embargo, si nosotros seguimos leyendo el texto, encontramos que el Señor casi que los desenmascara y los coloca como hipócritas. Eh, y en Josefo también describe esta interpretación rigurosa de la ley de parte de los fariseos, diciendo que ellos son maestros de la virtud y conocedores de la ley, dice por allá en el libro de Antigüedades 18:12. Y también ahí mismo dice que viven según las normas de la razón y que se rigen por las leyes que han recibido de sus antepasados y que han sido explicadas por ellos. Dice más cosas Josefo, pero pues por causa del tiempo no lo voy a nombrar. Respecto de la tradición de la interpretación oral, entonces los fariseos tienen las tradiciones orales que vienen de sus padres y de los padres, pues bien, esa tradición oral viene de los padres a los hijos, de los hijos a los hijos. Es la enseñanza permanente que entre los judíos se daba acerca de la Torá. Así ellos garantizaban pues que sus hijos crecieran cumpliendo y guardando la ley como le fue dada a Moisés. Los fariseos pues eran expertos en hacer que se cumpliera esta tradición oral y pues ellos, digamos que en el pueblo había otro grupo que ahorita van a hablar de ellos, que son los saduceos, y competían mucho en este tipo de tradiciones orales, precisamente porque no existían en la ley escrita. Estas tradiciones orales, los fariseos las consideraban obligatorias. Ellos tenían tradiciones como lo que ya nombré, la pureza de los alimentos, no tocar los cadáveres o las sepulturas. Eh, Ellos tenían que exigían entrar en santidad al templo, porque consideraban que ahí en el templo pues habitaba Dios, y entonces ellos debían estar puros para rendir ese culto y esa adoración a Dios. También ellos consideraban el derecho y los deberes de los sacerdotes. Aunque no se encontraba en la ley escrita, lo habían enseñado por generaciones, entonces ellos lo guardaban así. Asimismo, como ya lo dije, pues la observancia de los sábados y los días santos, y también el matrimonio y el divorcio incluía pues este tipo
exigencia entre ellos. Así es que se ve la importancia de las tradiciones. Las podemos ver en algunos libros de Pablo, en algunas de sus cartas, las podemos ver en Marcos, en Lucas e inclusive también en el mismo Josefo. Pablo, por ejemplo, para Pablo las tradiciones orales eran parte de su identidad como fariseo y de su celo por el judaísmo. Él mismo se describe en Gálatas 1:14 como extremadamente celoso de mis tradiciones ancestrales, dice. Recordemos que Pablo pues fue educado por Gamaliel. Gamaliel era fariseo y pues era estricto cumplidor de la ley oral y la escrita. También Pablo en Filipenses 3:6 dice, se considera irreprochable en lo concerniente al cumplimiento de la ley. Mientras que para Marcos las tradiciones orales eran motivo de conflicto entre Jesús y los fariseos, ellos se aferraban, los fariseos se aferraban a estas tradiciones como normativas para todo Israel. Y entonces Marcos narra varias de las disputas por estas cuestiones, por lo que ya he nombrado, el lavado de las manos, del sábado, el divorcio. Bueno, eso lo podemos ver en Marcos 7 del 1 al 23 o 10 del 1 al 12. Para Lucas, entonces las tradiciones orales eran una forma de distinguir a los fariseos de los saduceos. Lucas era estratégico y entonces si no cumplía la tradición oral, ese era saduceo, y si cumplía la tradición oral, pues ese era fariseo. Entonces tenían una disputa especialmente y sobre todo era con la resurrección de los muertos. Resalta Lucas que había, digamos que digamos, como si se sacara pues una buena parte de esa situación de la disputa entre saduceos y fariseos. Entonces relata Pablo, Lucas relata cómo Pablo se aprovecha de esta diferencia para dividir el Sanedrín y escapar de su juicio. Lo muestra en Hechos 26 del 6 al 9 y también muestra cómo Gamaliel, respetado, viene para salvar a los apóstoles de la ira de los saduceos en Hechos 5:33 a 34. Y pues Josefo también habla de esas tradiciones de la ley oral, diciendo que los fariseos tienen una característica específica como si fueran la filosofía griega, o sea que para los fariseos el hecho de la Torá escrita o de la tradición oral, perdón, de la Torá oral o de la tradición oral, funciona tan rigurosamente como funciona la filosofía griega o un alumno en una escuela de filosofía griega. Bueno, también los fariseos se caracterizan o se caracterizaban, dice Meyer, por las disputas que tenían con Jesús. Entonces vamos a hablar de algunas descripciones que también hace el autor y esas descripciones son las disputas con Jesús, las preocupaciones características de ellos y sus creencias que les distinguen. En cuanto a las disputas con Jesús, el autor pues sitúa a los fariseos en el contexto más amplio del judaísmo, destacando los elementos que tenían ellos en común con otros judíos. Los fariseos vivían entre judíos y tenían algunos elementos que les caracterizaban, cosas en común con otros judíos. Algo en común, por ejemplo, pudiera ser el monoteísmo o la elección de Israel, que creyeran en la ley mosaica, que asistieran al templo, que guardaran algunas fiestas. Pero también el autor señala que había diferencias y disputas entre ellos, pues como grupos judíos, también los fariseos, los saduceos y los esenios, pues tenían sus propias convicciones, como ya lo hemos visto, y disputaban entre ellos. Bueno,
En estas disputas con Jesús podemos ver en los evangelios algunas de ellas. Por ejemplo, Marcos nos deja ver en el capítulo del versículo del 23 al 28 que los fariseos cuestionan a Jesús por permitirle a sus discípulos que arranquen espigas en sábado, ¿sí? Y para ellos, pues eso es violar el día de descanso. Entonces Jesús lo que hace es responder que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y además que el sábado le pertenece a él. Y pues, bueno, si el Señor dijera eso hoy, si me dijera, realmente nos deja callados, ¿no? Porque Él es el dueño de todo. Marcos 7 del 1 al 23 también muestra cómo los discípulos comen con las manos impuras para los fariseos, sucias, y ellos le reprochan a Jesús porque él les permitía a ellos comer, a los apóstoles comer así. Entonces Jesús les responde que lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y cita inclusive al profeta Isaías para acusarlos de su hipocresía y para invalidar, perdón, de la hipocresía que ellos tienen y a la vez por estar invalidando la palabra de Dios gracias a esas tradiciones humanas. Entre esas riñas, pues con el Señor Jesús, entonces también hay algo otros apartes que reflejan, algunos otros apartes que reflejan los debates un poco más amplios en el judaísmo sobre la interpretación de la ley. También se generan debates entre los mismos grupos, entre ellos fariseos, esenios, saduceos, ¿sí? Y enfatizan particularidades de la ley. Los fariseos, pues ya he dicho en qué se centran, y los saduceos, entre tanto, pues ellos eran un poco más liberales en la interpretación de la Torá. Ellos rechazaban la tradición oral, no creían en seres sobrenaturales, mientras que los fariseos sí, y tampoco creían en el destino, no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Recordemos un pasaje por allá que los fariseos le preguntan al Señor Jesús acerca de una mujer que se casó, murió el esposo, se casó con el hermano del esposo y así como, no sé, creo que 7 veces. Y al final le preguntan al Señor, y en la resurrección, entonces, ¿cuál será su esposo? ¿Sí? Y pues el Señor le responde, no, pues es que esa no es la resurrección. Entonces, mientras que los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Ellos, los saduceos, eran un poco más asequibles a colaborar con el gobierno romano, pues como eran un poco más liberales, entonces ellos colaboraban un poco más con las prácticas dogmáticas. Es decir, que ellos eran más pragmáticos. Y los esenios, por su parte, pues eran un poco más radicales en la crítica acerca del templo y del sacerdocio. Ellos eran un poco más ascéticos, ellos se apartaban al desierto para vivir en reflexión comunitaria permanente. Esto en cuanto a los grupos de la época. En cuanto a las preocupaciones características, pues ya lo he dicho, algunas preocupaciones de ellos eran ir en contra de la ley tanaítica, era no tener esas reglas de pureza, no tener las reglas para mantener los alimentos limpios, para comerlos de manera limpia, para guardar el día de reposo. También pues esas disputas que nos deja ver el Nuevo Testamento y pues estos temas resaltan en esas preocupaciones distintivas de los fariseos. Y en cuanto a las creencias distintivas, pues los fariseos creían, como ya lo dije ahora, en la resurrección de los muertos, y posiblemente ellos tenían ideas mesiánicas y escatológicas eh, que les distinguían. Ellos esperaban el Mesías, esperaban la venida del Mesías, del ser que ellos estaban esperando. Eh,
Como ejemplo podemos ver a Pablo, pues seguramente que Pablo lo vemos, él muestra cómo él creía en la venida del Mesías. Así es que en resumen lo que hace Meyer es que concluye que los fariseos formaban una configuración orgánica de creencias y prácticas que les daban una identidad propia dentro del judaísmo, es decir, ellos eran un grupo con identidad propia, pero también dentro del mismo judaísmo, esa misma identidad fariseica que tenían les daba identidad dentro del judaísmo. No lograron habitar dentro de judíos sin que fueran apartados de ellos. También el autor Meyer sugiere que los fariseos tenían una visión teológica más amplia que abarcaba la historia de la salvación desde la elección de Israel hasta las promesas mesiánicas y escatológicas. Eso es todo desde este tema. Muchas gracias. Sigue Pablito. Bueno, ya en estos últimos 10 minutos, ¿sí? Lista, si puede compartir pantalla, por favor, para Ya. pasar a la siguiente. Gracias. Ya en estos últimos 10 minutos quiero, pues, enfatizar, ¿no? Lo último, pues, cerrar algunos detalles. Considero que, pues, ahí estarán viendo mi pantalla, ¿correcto? Entonces, habíamos mencionado esto, ¿no? Y voy a retomar un poquito de lo que decía mi compañera, ¿no? Que quiero pues terminar de aclarar, ¿no? En cuanto a los grupos que habían del siglo, bueno, las imágenes más bien que existían de los fariseos en el siglo XX, ¿no? La cuestión, digamos, con estas diferentes, digamos, imágenes, ¿cierto? Que existían, es lo siguiente, ¿no? Eh, Hay una discrepancia que existe histórica, por decirlo de algún modo, ya que pues se va a entender de que los fariseos no tuvieron una intervención política, ¿sí? Que en algún sentido lo único que ellos tuvieron fue en el periodo, ¿sí? Asmoneo. Entonces aquí es donde precisamente John Mayer va a decir, no, espérate un momento, cálmate, cálmate un poco, porque va a decir, por ejemplo, que bajo Herodes, ¿sí? Hubo fariseos que influenciaron en la corte, ¿sí? Como Polión y su discípulo Samayas, a quien el rey precisamente les daba un respaldo y también en algún sentido les daba como ciertos privilegios, también les señala que hubo una influencia en la revuelta, ¿cierto? Con Roma, recordemos precisamente lo que comenzó a suceder desde el 66 hasta el 70, que es muy importante para estudiar, ¿cierto? Y precisamente ahí hubo un consejo de fariseos, entonces siempre hubo como una importancia política en este sentido. Ahora, para retomar un poquito lo que decía mi compañera, ¿no? Aquí vemos entonces que están el judaísmo en el siglo I, ¿cierto? Hemos visto que es un grupo religioso y también político, es importante aclararlo, ¿cierto? Los fariseos también es de aclarar que surgieron como un grupo en el siglo II antes de Cristo en respuesta a la helenización precisamente, ¿cierto? Que vemos de parte de los griegos, eso ya lo tocamos, vemos que tienen énfasis en la ley, ¿sí? Y precisamente buscas también llevarlo a la práctica. También vemos que tienen precisamente influencia sobre los judíos del común, eso es algo que también se destaca, sí hay una influencia, eso de por sí no tiene, digamos, duda. Y aquí pasamos a algo muy interesante, que a mí me gusta porque puede llegar a, viene un poquito lo controversial, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia central entre los judíos, más bien, entre los fariseos y Jesús? Y quiero resaltar que la influencia central que se deja ver, por ejemplo, en este punto es la escatología, ¿sí? Y el reino de Dios. La escatología y el reino de Dios en algún sentido van muy conectadas, muy relacionadas, y ese es un punto importante de discrepancia que existía. Ahora, quiero que por un momento miremos lo siguiente, ¿sí? Ahí está la escatología tradicional de los fariseos. Es importante que antes de mirar la distinción, miremos lo que creían en algún sentido en ese punto, ¿no? Precisamente los fariseos tenían una esperanza escatológica tradicional, ¿cierto? La resurrección final, ¿sí? Juicio universal y dominio definitivo de Dios. Recordemos que este dominio básicamente tenía como coger a Israel como ese punto clave por medio del cual habría luz a todas las naciones, pero es Israel el que tiene esa parte fundamental, ¿cierto? Y lo otro que crean precisamente los fariseos en este punto es la preparación estricta y bueno, y la observancia de la ley, ¿no? De las tradiciones, eso es un punto importante.
las tradiciones, cómo ellos interpretaban precisamente eso y cómo lo llevaban a la práctica, ¿sí? Cómo hacían que precisamente las personas del común lo podían llevar. Entonces aquí es donde vamos a hacer la distinción. ¿Cuál es la nueva la escatología que Jesús presenta, si se quiere decir de ese modo, ¿no? Precisamente Jesús desarrolla una comprensión nueva. El reino de Dios ya está presente en su persona y misión. Y esto, mis queridos, para los fariseos es un boom, ¿no? Porque los fariseos dicen, venga, ¿cómo usted está diciendo eso? Prácticamente esa esperanza escatológica hasta el final de los tiempos, no ahora. Sí, eso es algo que a ellos generalmente les daba choque, se ve en los evangelios, precisamente que ahí se comienza a ver precisamente esas discrepancias, y Jesús precisamente está diciendo, hey, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí cerca, y precisamente eso genera un choque. Es algo terrible, ¿no? Me imagino que para ellos sería como que alguien de nuestra congregación le dijera, venga, yo ya no creo en la Trinidad no es así. Para nosotros sería un choque, ¿no? Que nos dijeran eso. Yo imagino que para ellos en ese contexto sería algo así, venga, ¿cómo así que el reino de Dios ya está? Y es más, por medio de la persona, de su persona, es decir, de Jesús. Por otro lado, para Jesús la escatología irrumpe en el presente a través de sus palabras, gestos y milagros, ¿sí? Eso es muy importante. No es que antes no existieran, creo que precisamente en el judaísmo el segundo templo existía también y se creía mucho en la manifestación, ¿sí? De los milagros, de las señales, precisamente que irrumpían en el mundo espiritual caído. Ahora, precisamente Jesús está diciendo que esas señales evidencian que el reino ya está presente, que está teniendo su conmemoración, su inauguración en él. Esto lleva precisamente a, bueno, a relatizar ciertos conceptos legales en el área del reino ya presente. Ya en eso ya quiero mirar algunas cosas, ¿no? Y ahora, la raíz del enfrentamiento, los fariseos ven la escatología como futuro, Jesús como presente. Y ahí precisamente está la discrepancia, ¿no? Ahora, permítame aquí ubico lo siguiente, eso. Jesús y otros debates y disputas, ¿no? ¿Cuáles eran los otros puntos discordantes que tenían, ¿no? Primeramente, según las diversas fuentes y tradiciones evangélicas, al aclarar evangélicas me refiero a los evangelios, ¿cierto? Es muy probable que Jesús tuviera debates y discusiones con los fariseos durante su ministerio público, ¿sí? Eso es algo que no hay duda. Las referencias a estas disputas son abundantes y aparecen en todos los evangelios, lo que indica su base histórica en la vida de Jesús, ¿sí? Eso creo que lo hemos sido abordado, ¿no? Eso, pues por ese momento lo veo claro. Y por otro lado, ¿cuál es el contenido? Bueno, están temas legales y conductuales, ¿sí? ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, precisamente uno de los temas que van a abordar y que va a haber discusiones en lo siguiente: el divorcio, ayuno, observancia del sábado, diezmos, pureza ritual y bueno, entre otras cosas, ¿no? Ahora, quiero destacar pues como ejemplo el ayuno, ¿no? El ayuno precisamente, si miramos a los fariseos, tenían dos escuelas, la de Hillel y la de Shammai. Precisamente la escuela de Hillel, precisamente en cuanto a este punto del divorcio, mejor creo que había dicho ayuno, es el divorcio a lo que me quiero referir, eh, tenía una perspectiva como esta, ¿no? Es decir, ¿en qué momento puede haber el divorcio para la escuela de Hillel? Bueno, por cualquier prácticamente por cualquier excusa, ¿sí? Si la esposa cocinó mal, uy, razón para que nos divorciamos. ¿Dónde le firmo? Para Shammai dice, no, espérese, espérese. La única excusa para que pueda existir el divorcio, papá, es que haya infidelidad, mi rey. Esa es la cuestión. Si hay infidelidad, querido, ahí se vale. Pero Jesús es supremamente radical, porque Jesús dice, papá, ustedes dos están equivocados, queridos. Es que no se puede haber divorcio. Así de sencillo. Jesús precisamente lo dice tajante, no puede existir el divorcio. Ese es un punto que quiero resaltar precisamente. ¿Y por qué Jesús dice eso? Precisamente en base a esas realidades escatológicas. Si se dice que el reino está presente, precisamente se debe obedecer la regla, ¿sí? No se puede en algún sentido esquivar. Entonces, en este sentido, Jesús tiene la obligación de decir no. En estos puntos no puede haber debate. En otros sí, ustedes son muy exagerados, le ponen peso o carga a las personas que ustedes no cargan, ¿no? Ahora, precisamente hay una competencia con las masas judías. Esa competencia, precisamente dialéctica, sería a que tanto Jesús como los fariseos buscaban influir e instruir a las masas de judíos palestinos con sus respectivas interpretaciones de la ley. Es decir, ambos que buscaban tener adeptos, ¿sí? Buscaban tener adeptos. Ya un momento me voy a detener a esto, ya casi vamos a finalizar. Ahora, precisamente hay varias similitudes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Hay una visión compartida sobre Israel. Ambos buscaban que todo Israel, no solo una parte, ¿sí? Cumpliera la voluntad de Dios, es decir, que obedecieran. Tenían que mostrar con sus actos eso. Tenían que aceptar a Dios, ¿sí? En esa medida. Para los fariseos, evidentemente, el hacer eso hacía que Dios viniera rápido, que el reino de Dios se estableciera, pero para Jesús era una señal de que el reino ya está aquí, por eso se debía obedecer, ¿cierto?
puntos básicos compartían creencias como la elección divina de Israel, el don de Israel, la necesidad de obedecer la ley, bueno, entre otras cosas. Crean en una recompensa de castigo, ¿sí? Y también, bueno, más bien, crean una recompensa y castigo, ¿no? Al final de los tiempos, ¿no? Habían interés en llegar a los judíos, ambos querían eso, énfasis en cuestiones legales, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas, ¿no? Que podría destacar. Ahora, este es un punto de mucha controversia, mis queridos. Es un punto bastante, me gusta, a mí me gusta generalmente la controversia, ¿no? Y es saber, y aquí a mirar, ¿qué podemos sacar de los fariseos? Precisamente John Mayer va a decir, venga, creo que los del siglo XX en algún sentido la tenían más clara saber de los fariseos que ahorita. Ahorita, a pesar de todo lo que tenemos, no podemos como tal definir qué eran los fariseos, ¿no? Y aquí precisamente John Mayer va a destacar lo siguiente. Primeramente, hay una dificultad de discernimiento. Él dice precisamente que resulta muy difícil discernir qué episodios en concreto de disputa entre Jesús y los fariseos son realmente del Jesús histórico, ¿sí? ¿Qué están marcados, en pocas palabras, en lo que realmente sucedió? ¿Sí? Precisamente es un problema, ¿no? Ahora, lo segundo, hay un uso polémico en evangelios posteriores, ¿sí? Recordemos que los evangelios precisamente no se escribieron en el momento dado en que Jesús comienza a realizar sus hechos, sino que van luego, ¿no? Los evangelios posteriores, especialmente Mateo y Juan, utilizan los debates con fariseos con un fin polémico y teológico. Hemos visto también en esta materia, junto con otros compañeros, que el Nuevo Testamento es una historia teologizada, ¿cierto? Es decir, tiene componentes de la teología y ahí precisamente es que a mirar el estudio histórico crítico, si se quiere ver de esa manera, se busca decir, venga, ¿qué realmente sucedió? Y precisamente una de las cosas que dice el autor es que muchos de estos datos de los evangelios reflejan la situación de competencia entre la iglesia cristiana y el judaísmo farisaico después del año 70 después de Cristo. ¿Por qué el autor dice eso, no? ¿Por qué el autor está destacando eso? Lo destaca en base a que, como sabemos, inicialmente la iglesia se comenzó a establecer dentro de los judíos, ¿cierto? Dentro de ese contexto comenzó precisamente luego que se comienzan a unir los gentiles, comienzan a haber esas discrepancias y bueno, ahí precisamente destaca esa parte del año 70. Y bueno, hay otras posibles cosas, ¿no? Como la mención de los fariseos, como muchas cosas que vienen a posteriori, ¿no? Eso lo quiero como destacar. Y permítame que acá esto está, lo veo como... Si inicias la siguiente clase con esta diapositiva para no pasarnos de la hora, las Listo, 9:15. profesor. Pues vamos Listo. a dejar hasta allí. Gracias, Pablo. Gracias también, Lidia, por las disposiciones. La siguiente clase vamos a iniciar con Pablo nuevamente en esta diapositiva. ¿Listo? Por favor, que para la siguiente clase todos traigamos leído este texto de John Mayer, ¿vale? Bueno, que pasen una muy buena noche, Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Profe, Gracias, que gracias, descansen. profe, Buena muy noche. amable. Gracias a Dos, todos. Gracias, dos profe. minutos, profe. Gracias a todos, de verdad. Sí, profe. Mercedes. No, profe, chao, chao. Que si me regalas, por favor, 2 minuticos, no te quito más. Empiezan contando ya. Dale, está bien. Ah, bueno, profe, gracias. Daniel, por favor. Sal. Profe, te pido porfis que ¿cómo es que que no grabes, o sea, que cierres la grabación. ¿Que cierre qué? La grabación, profe. Ok, permíteme mirar cómo se hace. Daniel está aquí y nos puede asistir. No, lo que pasa es que fíjate, uno a veces cuando, bueno, ya después te digo, después que cierres. Pero tú me puedes recordar desde dónde se hacía. Yo creo que ya lo he grabado. Ah, acción voluntaria. No sé, yo no sé si tenga acceso para detener videos yo. No. Ah, ya. Ah, bueno, profe, entonces no.
Ah, ya, creo que sí. No, Salió fue Daniel. lo que ¿Te pasa parece, es que, bueno, entonces, te parece si hablamos por teléfono o algo? sí, sí, mejor, mejor, profe. Vale, está bien. Bueno, pues gracias. Yo te llamo enseguida. Gracias.